Cuando requieras obtener tu e-firma por primera vez o necesites realizar una actualización, deberás acudir de manera presencial al módulo del SAT más cercano a tu domicilio. Deberás contar con un correo electrónico al que tengas acceso, llevar una USB preferentemente nueva. Asimismo, deberás contar con clave única de registro de población CURP. También deberás presentar un comprobante de domicilio y una identificación oficial vigente. La firma electrónica e-firma tiene una vigencia de 4 años. Ya lo sabes, Esfera Pública te orienta. Está usted viendo Esfera Pública. Y si usted dice, ¿para qué la e-firma? Luego voy, en el SAT siempre hay citas y no es cierto. El SAT está luego bien lleno de muchas peticiones para acudir a oficinas y luego no hay citas. Y luego, usted que necesita la e-firma, pues para poder hacer sus recibos de pagos y está en el régimen de trabajadores independientes, así que no creo que no te guste mucho no tener la e-firma actualizada, ¿no? Entonces ahí, por favor, tener muchísima atención. Le damos la bienvenida a todas las usuarios, a todas nuestras amigas y amigos de redes sociales, porque ya lo saben, a partir del segundo y tercer bloque estamos con ustedes en Facebook, Mexiquense Televisión, X, @Mexiquense TV y en el canal de YouTube, Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Abrimos la comunicación, abrimos los canales, estamos más cerca de todas y de todos ustedes para que nos pueda comentar lo que usted guste, también decirnos sus quejas, sus denuncias, y son estos medios, estas plataformas digitales que hacen más eficiente la comunicación. Y hablando de eso, de plataformas digitales y demás, bueno, es momento de la entrevista, un tema muy importante, tanto para jóvenes, para adultos, para tercera edad, para todos, porque hoy en día la era digital, no nos podemos imaginar la vida sin todo esto de internet, sin todo esto de redes sociales, pero también ahí mismo tenemos que estar al pendiente, cuidado de formas de actuar, de cómo uno se conduce, porque luego son escenarios un poco tanto peligrosos. Esto es la entrevista. Agradecemos la presencia nuevamente aquí en el estudio de la profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rocío Álvarez Miranda. Profesora, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. En Esfera Pública, ya lo sabe, Abadiel Martínez, Ale e Irene en los teléfonos, José Luis Cárdenas, servidor. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Me da muchísimo gusto. Pues bueno, con este tema, ¿no, Aba? El tema de redes sociales, nos acercan, claro que sí. Está este dilema, no nos acercan, pero también a la vez nos alejan, porque estamos hablando con alguien a través de esto. Sí nos acerca, porque puede estar en otro punto, pero pues estamos nada más aquí, y nos aleja de este verdadero contacto físico, de esta verdadera relación, de esta plática que tenemos justamente aquí. Pero bueno, son los nuevos tiempos y tenemos que adecuarnos a... Pero también ahí está el tema de violencia digital, que nos atañe y nos puede tocar a absolutamente todos, no distingue sexo, no distingue edad, no distingue absolutamente nada. Así es. Sin duda un tema complejo, ¿no? Que está poco legislado en nuestro país, poco regulado. Y es un tema que además es controversial, porque muchas de las violencias que vemos digitales están justificadas con la libre expresión. Pero se nos olvida que las personas tenemos derechos digitales y que las personas también tenemos otro tipo de derechos, como el derecho a nuestra intimidad y como el derecho a nuestra integridad, que deben ser protegidos en las redes sociales. Libertad que muchas veces se raya en el tema de libertinaje, ¿no? Que en estas personas que están aprovechando el anonimato del teléfono de una computadora pueden destruir a las personas, llámense públicas o a una persona que le caiga mal. Pasó recientemente en la Ciudad de México de 2 elementos de seguridad que fueron captados. A final de cuentas también se transgredieron sus derechos, sobre todo de la mujer, porque ella es la que se observa en este video. Sí, no se ve y se viralizó y se compartió y no se tuvo una responsabilidad sobre esto, que también es un delito y está castigado. Y que se ignora, Abadiel, sin duda. Hay mucha gente que utiliza las redes sociales y se hace fácil generar una serie de conductas que pueden parecer inocentes o que pueden ser parte de esta libre expresión o de una cultura de la denuncia y de la cancelación, pero que en esencia sí afectan la imagen pública tanto de las autoridades como la generación de conductas como esta que señalas que es un sexting, es compartir contenido sexual
en redes sociales que afecta a una persona, la reputación de una persona y la integridad de una persona. No entra aquí el tema de la ley Olimpia en esto de los policías. Tomamos esto porque fue muy viral, que al final tanta viralidad se presta a la mofa y que las personas en este actuar digital comienzan con la creación de memes, de fotografías, de burla. Una de las redes sociales más fuertes, turbias y demás es X. Y que no entra una crítica, sino entra una burla hacia la vida de este elemento que le destruyeron por completo la vida y que se va a quedar para siempre eso ahí en Internet. Sí, eso se llama huella digital, ¿no? No es como la huella digital que ustedes ven, pero es muy difícil cuando ya un contenido está subido a redes, poderlo quitar de redes y no tener ese daño moral que las víctimas que padecen esta clase de violencias sufren. Y existen muchas conductas. Está el stalker, ¿no?, que es asediar a las personas a través de redes sociales. Sí, sí. Está el shaming, que es justamente generar un tratamiento de la información o de fotografías con tal de generar vergüenza y un daño de manera grotesca en redes sociales. Está también el grooming, que es la suplantación de identidad. Está también el sexting, que es el de las conductas digitales más puntuadas. El sexting es el más importante, que es la distribución de contenido sexual sin consentimiento de la víctima. Están los discursos de odio, los haters, los trolls, todas estas nuevas tecnologías que ya generan ciertas tendencias en redes sociales. La reproducción también de discursos que generan odio hacia sectores como la comunidad LGBT o contra las mujeres, ¿no?, y que promueven justamente el fortalecimiento de otras violencias dirigidas también a estos sectores que están viviendo discriminación y de violencia per se por su condición de género, de clase o de identidad y orientación sexual. Es un mundo, el Internet, las redes sociales, todas estas plataformas, es un mundo. Y también los menores de edad están dentro de ese mundo y a veces no se les tiene el cuidado. Hay veces que los padres, por no pasar más allá o no saben en dónde romper esta línea de privacidad, hasta dónde puedo dejar a mi hijo que tenga su celular, que pueda navegar por Internet o redes sociales, pero se ha descuidado también un poco de esto, porque son delitos que a veces no se denuncian. Y es un tema de parte de los padres de negligencia. Eso sí es un tema de violencia contra las infancias, el no tener el cuidado de lo que manejan en redes sociales y que ha puesto mucho en riesgo a las infancias también de estar cercanos, por ejemplo, a agresores sexuales o a trata de personas. Recordemos que nuestro país ocupa el segundo lugar en América Latina en trata de personas y fundamentalmente las personas que son captadas son menores de edad, ¿no? Y uno de los mecanismos de captación de los menores justamente son las redes sociales, ¿no? Entonces, el no tenerle cuidado a los jóvenes y a los niños en las redes sociales es un acto de negligencia por parte de los padres. Se comprende también que nuestra sociedad mexicana tiene una brecha digital importante, ¿no? Hay papás que no saben a lo mejor utilizar un esquema de seguridad para proteger los aparatos de sus hijos o tener ciertas condiciones de restricciones claves, pero también es importante que los papás en esta era de la tecnología estén cada día más empapados del uso de estas restricciones y de estos mecanismos de seguridad en redes. Y la comunicación, ¿no?, de hablar de las También. prevenciones, de lo que te puedes encontrar en este mundo, porque a veces que son hay temas que los papás no quieren tocar. Sí, sin duda. Hay muchos tabús, ¿no?, sobre estos temas, pero creo que una de las cosas donde debemos trabajar y es justamente en las relaciones familiares. Existe un abandono también de las infancias importante o vigente en la sociedad que está generando también esa falta de comunicación y de confianza. Profesora, abramos el debate. Mencionaba en un inicio legislación. ¿Cómo entrarle? ¿Cómo la autoridad, cómo aquellos que crean las leyes y demás, le va a entrar a este tema sin estar limitando el tema de la libertad de expresión? Cuando se comenzó y demás, hubo un gran debate, hubo mucha controversia, dijeron, no, esto se va a convertir como en China le hacen y te prohíben de entrar a redes sociales, o como en otros países de nuestro continente y demás.
Pero al final el tema se tiene que legislar porque si no entra esto, el tema de trata de menores, el tema de mofa, el destruyes vidas, el te burlas la huella digital, incluso puede llegar a que las personas pues quieran suicidar, ¿no? Que no pueden con tanta burla y con tanta broma e invasión a su privacidad. Abramos el debate, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo tiene que hacerle la autoridad para esto? Primero tenemos que avanzar en tecnología con las autoridades. Lo que ha pasado en nuestro país es que hemos avanzado en un marco legal impulsado por la sociedad civil, Okay. porque no ha avanzado por propia elite de los gobiernos, sino por la sociedad civil, que ha encontrado casos que se han vuelto emblemáticos y que han se traducido en leyes. ¿Cuál es el problema de eso? La carga de la prueba. Tú quieres comprobar que alguien te está acosando en redes, pero no tienes la dirección IP de donde viene el tema de donde te está acosando. Y tenemos policías cibernéticas con cierto nivel de tecnología, pero que no logran ubicar esto, y que además las denuncias también tienen una cifra negra muy alta. Porque muchas jóvenes, por ejemplo, que viven el sexting, deciden no denunciar porque muchas de esas fotografías a veces voluntariamente son expuestas por ellas o son entregadas a su violentador de manera voluntaria. Entonces, hay un sesgo muy importante entre quienes usan la tecnología para generar las violencias y quienes atienden los casos y quienes legislan los casos. También hay reduccionismos jurídicos en nuestra legislación. Se reconocen ciertas conductas y otras no se reconocen por la complejidad de la carga de la prueba. Entonces, tenemos que buscar mecanismos que nos permitan reconocer todas las conductas de violencia que están en redes sociales y que además nos permitan también atenderlas de manera oportuna y concreta con elementos que nos permitan comprobar el hecho. Y también las fiscalías deben meterse directo en este tema, porque al final, cuando llega un caso de estos, hay policías cibernéticas por cada entidad, pero no pueden investigar porque no tienen las facultades, pertenecen a las secretarías de seguridad. Las fiscalías son las que inician las investigaciones. Y si nos encontramos con estos casos donde alguien quiere ir a denunciar y te dice, sí, pero no vienes lastimada, sí, pero ¿dónde está la lesión? ¿O tú qué hiciste para que te hicieran esto? Ahora, ¿cómo es entrar en un tema donde no hay un agresor físico, no tiene su domicilio? Bueno, ahí tendrían que generar mecanismos para que se pudiera comprobar el hecho, aunque no hubiera un agresor en físico. Eso es lo que pasa con las leyes que tenemos. O sea, si queremos progresar en que los casos sean sancionados, tenemos que avanzar en una legislación más moderna, en elementos del Ministerio Público más capacitados y en tecnología. Hay países que tengan ya estrellitas en este tipo de temas que han avanzado. Quiero decir, pues a lo mejor no es imposible, porque estos países ya lo pudieron hacer. Sí hay países, por ejemplo, Alemania tiene un buen sistema policial de investigación, sobre todo en Internet, en línea, y se ha logrado frenar muchos casos, sobre todo de acoso escolar o de acoso en redes sociales y de sexting. Sin embargo, sigue siendo un reto porque Alemania, también Islandia y los países nórdicos han tenido un avance tecnológico muy importante. Japón, ¿no?, que ha sido otro de los países que ha avanzado tecnológicamente en el seguimiento de estos, y China, aunque es controversial, como ya lo hablábamos, también tiene esto, ¿no? Pero el tema es que aun cuando la tecnología ha avanzado, las legislaciones han avanzado, sigue la disputa de que quienes hacen uso de las redes sociales para violentar siguen avanzando también en mecanismos para encontrar nuevas formas de violencia, ¿no? Profesora, cerremos el tema. Desafortunadamente tenemos encima el tiempo, un minutito, con su experiencia, con sus investigaciones, con el dominio del tema y demás. ¿Estamos lejos? Entonces en nuestro país estamos lejos de entrarle directamente a una legislación. ¿Y qué hacer entonces para contener, prevenir el tema de violencia digital? Tenemos que aprender a usar las redes sociales, ¿no? Y tenemos que aprender a tener responsabilidad. Yo me pregunto y les pregunto al público en general, ¿cuántos de ustedes tienen a cuántas personas desconocidas en su Facebook, ¿no? Que es una de las redes sociales más, ¿no? En su Instagram, ¿no? ¿Cuántos de ustedes exponen datos personales, fotografías, lugares a donde asisten, etcétera, etcétera, ¿no? No tenemos una cultura de la protección de nuestros datos en redes sociales y eso es fundamental. Pero además pensamos que la libertad de expresión es decir todo lo que queramos sin pensar en las consecuencias de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es un uso ético y concreto de las redes sociales y es lo que tenemos que empezar a hacer en materia social, independientemente de que tenemos que avanzar en la legislación y en la tecnología.
Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense, Rocío Álvarez Miranda. Gracias por estar con nosotros, por abrir y por platicar de esto que a muchos dirán, ay, no le estoy entendiendo, como dice esta brecha generacional, pero se tiene que abordar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Ahí están entonces los datos. Ya saben, actuar. También tenemos otra vida en redes sociales, o la misma vida, pero una extensión. Una pausa. Claro que sí, muchísimas gracias, profesora. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, vamos a regresar porque todavía tenemos entrevista pendiente. Recuerde que puede seguirnos en transmisiones en vivo a través de Facebook, Mexiquense TV, también en la cuenta de X, Mexiquense TV, y en YouTube, Sistema Mexiquense de Medios Públicos, está transmitiendo completamente en vivo. Vamos a una pausa y regresamos. Está usted viendo Esfera Pública.